Seguimos avanzando junto a ti, queremos analizar desde la vereda política lo que está pasando en el panorama actual del presidente Gabriel Boric. Se ha visto bastante complicado, se ha ensuciado de alguna manera su imagen también con la investigación en la lista Procultura, pero quien nos va a ayudar a entender el panorama también de cara a las próximas elecciones presidenciales es Lesley Briceño, docente de la Universidad del Desarrollo, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, candidata a doctora en Ciencia Política y además licenciada en Historia. Sí, tengo harta cosa, sin contar los diplomados en metodología cuantitativa. No, es que ahí no terminamos nunca. No terminamos nunca. Sí, no, mejor no, dejémoslo No, ahí. sí, que Profe, me gusta más. Y mi profe de tesis. Sí, así es. Además, y profe de muchos también. Sí, profe mucho. Oye, pero esto es solamente un saludo que un amigo nuestro está de cumpleaños. ¿Ah, ¿Quién sí? está? Lucas Serrano. ¡Lucas! ¡Feliz ¿dónde cumpleaños! Saludos, Lucas. Saludos Un a abrazo Lucas, para ti, Luquita. que Tremendo. también fue alumno mío. Mira, y Mira. estuvimos hace poquito con él. Sí, me contó. De hecho, él creo que el martes. No, Sí. él, Es que hay tanto paño que cortar en lo que está Es que pasando. esto está muy ustedes bueno. de verdad se han transformado en un pilar fundamental para ir entendiendo desde la región del Biobío cómo está funcionando la política, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel local. Y claro, hoy día el último año del presidente Gabriel Boric ha estado marcada por altos y bajos, más bajos que altos. Bueno, dicho sea de paso, su visita a China dejó entre una de los beneficios es que China no va a pedir visa a los chilenos. Sí. Es una muy buena noticia. Es una súper buena noticia, especialmente porque hay relaciones comerciales y lazos comerciales profundos entre Chile y China. Por lo tanto, esto de que no tengamos que tener visa, uno debería suponer que no solamente va a fomentar el turismo, Pero los negocios también. Y los negocios también, porque el turismo es súper interesante, puede ir a China, etcétera, pero siempre también para el turismo, el negocio y las relaciones comerciales en general, el tema de tener que tramitar una visa, Sí. independiente de que pueda ser rápida o no, genera trabas y esto obviamente que va a generar, o uno espera que genere... ¿Le va a subir más. puntitos en su aprobación al presidente? La verdad yo creo que no. O sea, viéndolo súper concreto, probablemente desde el análisis uno dice esto es un importante logro, lo mismo que la gira a Japón, también son logros significativos. El hecho de que el presidente haya ido por primera vez a Japón, los acuerdos o las conversaciones comerciales. Con India. Claro. ¿Sabes lo que pasa fuera de nuestra frontera y los acuerdos que puedan quedar, incluso para la posteridad, nunca son bien valorados dentro del territorio nacional? Exacto. Porque lo que uno espera de un presidente de la República es que ordene la casa. Pregúntenle a Frey. ¿No? Exacto. Exactamente. Sí, El presidente eso se ha viajero. venido a valorar años después, pero en su minuto fue muy criticado, ¿cierto? Por estar siempre viajando, siempre arriba de un avión. Exacto. O sea, era sujeto de sketch también televisivos en la Claro, época. no habían memes en esa No, época, pero el pero sketch, probablemente claro. si hubiera sido presidente en esta época tendrías varios memes viajeros. Exactamente. Y bueno, eso es lo que está pasando hoy día con el presidente Boric. Exacto, o sea, lo que nos encontramos es que el fenómeno, pero esto no es algo solo del presidente Boric. Probablemente la presidenta Bachelet, después de su primer mandato, ha sido la última presidenta que ha tenido una aprobación que sale de los parámetros históricos. Que todavía aparecen las encuestas. Claro, todo. se había dicho miles de veces no voy a ser candidata y sigue apareciendo. Bachelet se va del gobierno con un 80% de aprobación después de su primer gobierno. Wow. O sea, 80%. Por eso está fuera del parámetro histórico. Pero hasta Bachelet nos ocurría que los presidentes, y las presidentas en este caso, en general, durante su mandato tenían un promedio de aprobación mayor a la desaprobación. Desde Piñera 1, eso se empezó a equilibrar y ya lo empezamos a ver también lo mismo. Bachelet 2, si bien podríamos siempre hacer un balance positivo de la opinión pública, ya empezaban a estresarse las cifras. Pero el parámetro es lo que logró salir como presidente. No, es el promedio lo que General. general. Ya. Generalmente y habitualmente los presidentes cuando están en los últimos meses de su gobierno, su popularidad tiende a aumentar significativamente. En este caso, tenemos este último año con la desaprobación más alta del presidente Boric, un 66%. Y hablábamos también el día martes con Lucas a propósito del cumpleañero, ¿cierto? Respecto del síndrome del pato cojo, que también lo hemos hablado contigo, ¿cierto? Cómo el presidente empieza a ser irrelevante en el último tiempo de su mandato. Exacto. Sin embargo, hoy día la figura del presidente está
está muy cuestionada, y no solo por las problemáticas de seguridad, ¿cierto?, que son temas internos, el manejo de los recursos, lo que está pasando hoy día con las distintas discusiones, por ejemplo, en la industria, para qué decir lo que pasa con la ley de pesca, la ley de fraccionamiento más bien, pero la arista procultura del caso Convenios. Eso es uno de los grandes problemas que va a tener el presidente, porque tal como tú lo señalabas, Camila, durante el último año de gobierno los presidentes, entre comillas, deberían dedicarse a cortar cintitas, hacer todo lo bueno, porque claro, eso genera una mayor aprobación y hay una percepción de cierre del gobierno. Y claro, como no tienen tanta injerencia en lo que es la opinión pública, porque no hay una campaña electoral que los involucre directamente a ellos, en general se produce ese fenómeno. Pero en este caso, específicamente, lo que va a pasar, lo que está pasando con el presidente Gabriel Boric, es que se colocan de nuevo en la discusión pública los problemas que hemos visto durante estos 3 años de gobierno, que se le ha criticado muchísimo, el amateurismo, por ejemplo. La situación que ocurrió la semana pasada con la discusión en la comisión mixta de la ley de fraccionamiento de la pesca. Se presentan datos erróneos, datos no actualizados. Por otro lado... Desde Hacienda también. Claro, lo que pasó con Hacienda y el bochorno con la directora de presupuesto. Y el caso Convenios, que está teniendo durante este último año una mayor visibilidad, no por situaciones, entre comillas, nuevas, sino porque se están judicializando los casos. Lo que ocurre con la diputada Pérez en el caso de Democracia Viva, que queda con arresto domiciliario. Total. Y hoy día lo que pasa con Procultura. Procultura está transformándose en una piedra en el zapato constante al gobierno, porque además, si bien el presidente ha dicho que las instituciones tienen que funcionar y esto es lo que hay que hacer y esperar lo que termine el Ministerio Público, que es el discurso habitual del presidente, el problema es que su partido no sigue por esa misma línea. No, y ahí está el tema. De hecho, hoy día el gobierno, su discurso es que estas son lucas que salieron desde los gobiernos regionales, que no tienen nada que ver con nosotros. Pero claro, aquí a mí lo que llama la atención, y encuentro que es positivo que todavía llame la atención, es que los partidos políticos se están echando la culpa entre ellos. No, es que tú lo hiciste, no, es que tú acá, es que tú... y además criticando a la fiscalía, entendiendo que, pucha, déjenlo actuar, por último la justicia que diga si estuvo bien o estuvo mal o si tiene las pruebas o no, pero vamos criticando a la justicia, que para unos sí, que para otros no. ¿Cómo también va afectando eso en la institucionalidad? Entendiendo que aquí estamos apuntando a un gobierno. Sí. Tal vez el Estado no se está tocando, pero sí, con todo esto se está cuestionando un poder que es tan importante y tan sensible como es el judicial. Sí, o sea, pero yo creo que igual le afecta al Estado propiamente tal. Porque miremos el dato de la encuesta CEP. Hace un par de días atrás aparece la encuesta CEP, que siempre se le dice que es la madre de todas las encuestas. Claro, porque es presencial, cada tiene una metodología distinta, además se entrega los resultados cada 6 meses, entonces se genera expectativa. Se acaba de entregar la encuesta CEP hace una semana, si es que no me equivoco, es lo que es la medición de abril y mayo. Y cuando hace la pregunta de confianza a las instituciones, ¿a qué tanto confía usted en ciertas instituciones? Por un lado interesante, y eso podemos conversar otro día, cómo ha aumentado el apoyo a Carabineros, la PDI, etcétera, pero los partidos políticos están en el 3% de confianza. O sea, están dentro del margen de error. O sea, eso es algo terrible, ¿ya? Después, ¿quién le sigue? El Congreso. Y todo lo que tiene que ver con el mundo político. Entonces, claro, cuando estamos hablando del Congreso, estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando del gobierno, eso, si bien tiene que ver con el poder legislativo y el ejecutivo, y también esto va a salpicar, lógicamente, al judicial, estamos hablando de 2 de los más importantes poderes del Estado. Y eso, lógicamente, que todos estos casos de corrupción que estamos viendo, ojo, no solamente de lo que hay evidencia, sino que también de lo que son rumores, y tenemos la percepción al final que toda la clase política es corrupta y eso afecta a la institucionalidad. Pero eso se entiende porque de todas maneras son poderes separados, pero el Congreso está hecho por políticos que tienen relación con el gobierno y que representan al Estado.
pero hoy día están salpicando al Poder Judicial, que supuestamente no debería ser político, lo están politizando. Cuando hay un fiscal que a lo mejor está haciendo cosas, investigando, ahondando un poquito, se le acusa de ser, no sé, a favor de un partido que para otro, politizar. ¿Cómo queda eso también dentro de la imagen? En este caso, del presidente, que sabemos llegó incluso tratando de reformar a Carabineros, o sea, con todo un cambio. ¿Eso le ha perjudicado también en esta desaprobación? Por supuesto, o sea, hay varias cosas que están afectando la desaprobación. Lo del Poder Judicial, además, tiene una arista también, una yayita importante que probablemente se está investigando, el tema de las filtraciones. Ah, eso sí, claro. Porque claro que sí. Claro. Y ahí también radica un poco la falta de confianza en el Poder Judicial. O sea, esto que nosotros hemos escuchado sobre Hermosilla, sobre el caso Procultura, incluso lo mismo de la Casa Salvador Allende, son todas filtraciones. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial se le esté filtrando, a la Fiscalía se le esté filtrando información? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los mecanismos de control en el Poder Judicial en general para que este tipo de información no salga? Pero claramente estas cosas también afectan al presidente, o sea, en la popularidad. El Frente Amplio, cuando llega al gobierno, llega con un discurso de la renovación en la política, un discurso asociado a esta nueva escala de valores, estos referentes morales de nosotros vamos a hacer las cosas de otra forma porque las prácticas tradicionales de la política nosotros las rechazamos. Y ahí la primera piedra en el zapato del presidente y del conglomerado en general. El querer hacer las cosas en forma distinta, por un lado, le valió lo que ocurrió con Isquiasiches en su intento de entrar en Temucuicui, que fue gravísimo. O sea, que podría haber tenido consecuencias fatales. O sea, hay quienes dicen que la ministra Siches, la ex ministra, fue la peor ministra del Interior de Chile en la historia. Es que ahí el amateurismo. O sea, colocas a una persona en un cargo de vital, que necesita una experiencia política y un teje y maneje importante, y colocas a una persona que, si bien tenía algún tipo de experiencia política, era desde la universidad muy poco, y no tenía un respaldo de un partido detrás, no, que era fundamental también para el cargo de ministro del Interior, ministra del Interior en este caso. Pues eso llega a toda y que cambia todo. Y cambia todo. Pero miremos también cómo esto va afectando y va formando esta mirada que tenemos hoy día del gobierno. Por un lado, el problema de colocar a tus amigos más cercanos, que, ojo, pueden ser amigos cercanos, pero que si tienen dedos para el piano, maravilloso. Bien. Pero si no tienen dedos para el piano, probablemente tenemos un problema de gobernabilidad. Sí, y ahí cómo está el capital político del presidente Boric, ya pensando que está de salida, este es su último año, es un hombre muy joven, va a salir, va a terminar su mandato con 40 años. Sí. O sea, con 40 años, tiene toda una vida por delante. Por delante, gracias. Laboral, política, es muy joven. Sí. Y claro, tenemos ahí, pero claro, Por los 40 los años. 40 años. Sí, no, jovencito. Tú no tienes 40. Bueno, un poquito más, puedo ir un poquito. Ya, pongámonos en este caso, ¿no? Porque tenemos ahí una figura de ministra Siches altamente cuestionada. Giorgio Jackson se fue por la puerta trasera. Sí. Se fue por la puerta trasera del gobierno. Si bien ha ido ganando algunos juicios también en torno a cómo se manchó su imagen, porque eso ha ocurrido, también hay que decirlo. Se fue por la puerta trasera. Miguel Crispi. También. ¿Para qué decir? Alberto Larraín, que si bien no era gobierno, sí es una figura muy cercana al presidente Boric y era quien inició con todo el tema Procultura y que hoy día está siendo altamente cuestionado. Sí. Y entre otras figuras... O sea, Maya Fernández, lo que pasó con la senadora Allende, o sea... Ya, todo lo que ha pasado. Un conflicto. Entonces, ¿cómo ahí está hoy complejo. día el capital político? Porque entendamos, o sea, la presidenta Bachelet empezó su primer gobierno ya con 55 años. Sí. Y el resto de los presidentes también. Y todos los presidentes. Y hoy día, claro, tiene una figura, o sea, tiene un rol en la ONU, ha tenido otro, pero porque venía cultivando un capital político, o sea, como ministra. Exacto. Es otra la figura, además figura importante de la concertación, o sea, otro tema. Sí, ¿Qué va a pasar con él? Es que es súper interesante porque efectivamente todos nuestros expresidentes y expresidenta tenían una trayectoria política histórica. Desde el retorno a la democracia, Patricio Aylwin, ¿para qué decir? Eduardo Frei Ruiz Tagle también, la presidenta, o sea, Ricardo Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, una trayectoria política en términos de ya sea algún cargo parlamentario, como ministro, ministra,
la bandera de la lucha de la democracia. O sea, fue era senador. empresario. Y fue senador, recordemos. Además, pero además era empresario. Era O sea, conocido, tenía una trayectoria, además de una familia política tradicional, que es la familia Piñera. O sea, si no querías seguir en política, no importa. Claro. Puedes volver a tu vida privada y está todo bien, pero Gabriel Boric... Exactamente, que además Gabriel Boric tiene en estos momentos 39 años. Bueno, el cargo de ser presidente de Chile, uno dice, bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Yo no sé cómo le irían en el ejercicio privado de la profesión. O sea, que se puede... Si es que llega a jurar en la Corte Suprema, uno se preguntaría, ¿puedo ir a litigar a una corte como expresidente? ¿Cómo me enfrento a un juez? Si es que me dedico al derecho penal, ¿cómo me enfrento a un juez cuando la probabilidad de que ese juez haya sido nombrado por alguna decisión política que yo tomé es altísima? ¿Y qué vuelve? ¿Puede volver atrás a diputado? Sí, ¿A senador? Recordemos que el presidente Frey Sí. se candidató, fue senador. Pero Frey todavía estaba con los senadores designados, ¿no? No alcanzó. No. Él si va a la tuvo que hacer elección, campaña, sí. va a la elección y ganó con la primera mayoría a nivel nacional. Pero el capital político de Gabriel Boric hoy día está en Yo una no situación que le sé. permita hacer algo así. Yo no sé si el presidente Boric, una vez que termine su mandato, va a decidir volver a una competencia electoral. ¿Ya? Porque, ojo, se juega mucho, tiene un nivel de rechazo tan alto que, a no ser que sea una comuna seleccionada o un distrito seleccionado con pinza, donde el Frente Amplio arrase habitualmente, es la posibilidad de que él pueda ganar rápidamente. Bueno, eso en cuanto a su trabajo, porque ya sabemos que tiene asegurado de por vida un sueldo como expresidente. Claro. Que algunos están pidiendo incluso que se modifique, que se active simplemente cuando ya jubilen, se les active todo eso. Yo la verdad ahí discrepo un poco, porque por la misma característica, es el expresidente de Chile. O sea, el nivel de contactos que tiene ese celular, ya que ha habido mucho cuestionamiento por parte del gobierno de cómo se iba a pinchar el teléfono del presidente, porque tiene llamadas significativas donde puede poner en riesgo la seguridad nacional, especialmente si tenemos una fiscalía que anda filtrando todo. Ese nivel de contactos del presidente es altísimo. Entonces, vuelvo a la misma lógica de me dedico al derecho, si se jura si termina todo y vuelve a ser abogado o empieza a ejercer como abogado, ¿cómo me enfrento? Porque no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, es mejor, o a mi juicio, yo creo que efectivamente el tema de una dieta para los expresidentes es también algo responsable para que él, como expresidente, no influya en el desarrollo de cualquier tipo de acción privada que realice. El otro día escuchaba, y no me puedo acordar quién, que analizaba y hablaba que dentro del Frente Amplio, incluso dentro de los partidos de gobierno, incluyendo el Partido Comunista, no consideraban al presidente con un peso político. O el nombre de Gabriel Boric no consideraban un peso político, como es Michelle Bachelet, como fue Sebastián Piñera en su partido, bueno, y todos los otros expresidentes. Sino que era más bien un presidente mediático, un presidente que tenía esa cercanía con la ciudadanía, pero no con un peso político para que después de ser presidente pueda de alguna manera opinar y que su opinión tenga validez. ¿Qué hay de eso? O sea, yo creo que tiene un elemento significativo de lo que se señala, porque, bueno, miremos lo que ha ocurrido incluso en el último tiempo. Gabriel Boric, desde, voy a utilizar una opinión subjetiva, desde el desastre de esa conferencia de prensa, después de... Sí, después que todo de... ¿Sabes qué es doloroso? Es recuerda. doloroso. Todo cambió. Fue un desastre. Por eso ya ni habla el presidente. Casi una hora. El presidente, ¿cómo se comunica? A través de su cuenta de X, de sus redes sociales. Responde una pregunta con suerte en prensa. Exacto. Responde y preguntas que probablemente están muy filtradas, yo me puedo imaginar, porque no se quiere volver a ese bochorno de esa conferencia de prensa, creo que fue el mes de octubre, si es que no me equivoco. Sí, más o menos, caso Monsalve. Por el caso Monsalve. Entonces, claro, nos encontramos con un presidente que no ha logrado generar opinión pública positiva a partir de esos puntos de prensa. A diferencia de que cuando uno esperaba, que es lo que iba a decir Michelle Bachelet como expresidenta, pensemos lo que iba a decir Sebastián Piñera como expresidente, como líderes de un sector político. Claro. Ricardo Lagos, él dijo, yo ya estoy en el retiro, no hago declaraciones políticas, más allá de la bandera que sacó hace unos días atrás, un par de semanas atrás, con toda presidenta, pero
no ha hecho ningún tipo de vocería el expresidente Lagos, como a diferencia de lo que hace Michelle Bachelet como líder innata del sector. Sí, está pensando probablemente ella en la Secretaría General de Naciones Unidas. O sea, la estaban esperando por si decía que sí. Sí. Claro. Sí, claro. De hecho, está habían claro. muchas cosas que dependían de De ella. que ella dijera que sí. Pero, ¿qué es lo que yo no veo a Gabriel Boric como un líder natural del sector? Probablemente va a tratar de ocupar un espacio en el Frente Amplio y en el sector más de la izquierda de lo que es el gobierno actualmente. ¿Pero el Frente Amplio continuará después de que explote el caso Cultura? Es que ahí ¿Procultura? también hay que ver qué es lo que va a ocurrir, porque el Frente Amplio ya está con un problema complejo. Tiene una de las militancias más significativas, no recuerdo el número en estos momentos de militantes, pero tiene tiene parlamentarios, tiene una bancada parlamentaria, tiene un candidato presidencial. Uno podría desglosar del apoyo del presidente que un porcentaje significativo proviene del Frente Amplio y que podría ser, dependiendo de la encuesta, cerca de un 30%, sí. ¿ya? Y que probablemente es el contigo pan y cebolla. Pero los problemas que está enfrentando el Frente Amplio hoy día, ojo, no solo con Procultura, sino que además también con todo el peso del gobierno, de problemas asociados al gobierno, también vinculado con otros casos a las fundaciones, con el problema de esto del amateurismo, de Miguel Crispi, de la compra-venta de la Casa Salvador Allende, y cuántas otras cosas más que vamos a empezar probablemente a conocer a partir del mismo caso Procultura, probablemente va a generar un problema en el partido. Sacaron a histórica senadora Allende producto de una mala decisión. No, y el Partido Socialista le tiene sangre en el ojo. Perdón, lo voy a decir súper en chileno, que nadie se ofenda, por favor, pero es un muerto que carga el presidente. Sí. Directamente. Sí. Lo que pasó con la senadora. Ya, ¿sabes qué? Te escucho y solo puedo pensar, y bueno, yo sé que después de la guerra somos todos generales, pero en querer ponerse a correr antes de saber gatear. Sí. Y creo que la carrera... Otra cosa con guitarra, la frase se ocupó mucho del principio. Pero no me gusta tanto esa, porque siento que eso es aplicable a todos los que han sido presidentes. A todos. Porque todos fueron oposición. Sí, verdad. Entonces, a todos los que han llegado a ese cargo se les puede aplicar el tema de la guitarra. Pero el correr antes de saber gatear, porque ha sido la carrera política del presidente y sus cercanos desde el día 1. O sea, pasar de ser dirigentes estudiantiles a convertirse en diputados. O sea, es un salto gigante. Que no sé quién más se lo ha dado en Chile. Y luego tenemos de diputado a la presidencia. A la presidencia. Cuando, si analizamos la carrera política de una Michelle Bachelet y de un Sebastián Piñera, incluso de una Evelyn Matei, de ser juventudes de partidos políticos, a ya tener algunos cargos, a convertirse luego ya en figuras más de renombre, en ganar elecciones, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años pasaron? O sea, es cierto, o sea, piensa en el caso de Evelyn Matei, por ejemplo, que era de lo que se denominó la patrulla juvenil en los años 90. Claro. Ella fue candidata a alcaldesa en Las Condes, también fue senadora, fue ministra, ahora, después últimamente su cargo de alcaldesa de Providencia. Y entre medio sufrió traiciones de su mismo sector. Son experiencias que te van curtiendo en política que este sector no tuvo. Exacto, y que tiene que ver con un problema de ese, entre comillas, pecado original. El Frente Amplio, y que tiene que ver un pecado original de la Concertación también. La Concertación de Partidos por la Democracia, que está un poquito, se nos olvida un poquito, es el gobierno de la Concertación, no le dio tiraje a la chimenea a los nuevos liderazgos. Y nos encontramos con que Claudio Rego era la juventud de la democracia cristiana. Hoy día no es DC, pero eso representa un sector, entre comillas, más joven. Bueno, aquí la democracia cristiana con Frente Amplio sacando se odian a muerte, yo creo. Pero, ¿qué es lo que pasa? La Concertación, ¿cuál fue la lápida? Es que no dio tiraje a las nuevas liderazgos. Marco Enrique Ominami, por ejemplo, deja el Partido Socialista, un histórico del Partido Socialista, o sea... Eterno candidato. Y de hecho, yo creo que el gran castigo, la gran consecuencia de no haber hecho esto, de tomar en cuenta a las fuerzas más jóvenes de tu mismo partido, es que haya ganado el gobierno
y que hoy día estemos con el gobierno del presidente Boric. Exacto. Porque fue también un castigo a la vieja política, ¿no? Exacto, porque finalmente el Frente Amplio surge por estos liderazgos de centroizquierda, de lo que eran los jóvenes que querían participar en diferentes instancias políticas, pero que no tenían la posibilidad de seguir vieron la avanzando. oportunidad. Oye, Y ahí si no se dejaron surge. a un Orrego, no dejaron a un Marco Enrique Minami, mira, estos se están peleando por allá y como que están en desacuerdo, vamos nosotros. Y perdón. Vamos nosotros sin la experiencia, vamos nosotros sin el carrete político, vamos nosotros sin el respaldo de la política chilena. Y bueno. Y antes que terminemos, no quiero ocupar la palabra la ayudó, pero se salvó Camila Vallejo en medio de todo esto al salir del gobierno con su Licencia maternal. Claro, o sea, uno podría pensar de que efectivamente no está en la primera línea porque está con licencia maternal. ¿Y qué es lo que habría ocurrido? Y aquí algo que volvemos a lo que es el caso Procultura y todo lo que hemos conocido últimamente. Sería interesante conocer dónde están los voceros del gobierno. Porque durante todo, hoy día ya han salido con más fuerza, pero la semana pasada, cuando estalla esto, no hay vocerías o son poco claras, no hay un comité de crisis, ayer lo conversábamos en el podcast que tenemos con don Lucas, con Francisco, con la Priscila, sobre la falta de un comité de crisis. El comité de crisis no está presente. Y lo interesante también es la pura crisis nomás está. La pura crisis. No está y ahora el comité. presidente vuelve y se va de nuevo. Y se va al funeral de Pep Mujica. Pero a lo que voy es que, claro, Camila Vallejos no sabemos cómo habría actuado. En general, como vocera, siempre estaba pendiente de todos los temas, pero no sabemos si su actitud habría sido para, utilizando también una frase muy chilena, echarle más carbón al fuego o venir a apagar lo que ya conocemos. Bueno, Leslie, nos alcanza el tiempo, Sí, lamentablemente. No tenemos el mismo tiempo que lo que está en juego podcast, que tú también puedes revisar en nuestro sitio web, pero agradecemos como siempre esta conversación. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y nosotros nos vemos después de esta pausa comercial. Cortita, vamos a volver.